Justo, yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Fíjese que hoy vamos a hablar de un tema súper común y muy interesante. Vamos a hablar de más allá del dolor menstrual, entendiendo la endometriosis. Para quienes no sepan que esa es una enfermedad ginecológica crónica en el que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este. O sea, la menstruación es la caída del endometrio, así tal cual, y provoca inflamación, dolor y en algunos casos problemas de fertilidad. Aunque es muy frecuente, continúa siendo una enfermedad poco diagnosticada y muchas veces minimizada. Y para hablar de esto le quiero dar la bienvenida al doctor Ulises Armando Menocal Tavernier, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Ángeles Morelia. ¿Cómo estás, doc? Hola, ¿qué tal, Ethel? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muy contenta de compartir contigo para hablar de este tema tan común que se normaliza. Por ejemplo, un dolor menstrual, dicen, pues es normal, ¿no? Que la regla duela, que tengas cólicos. Pero ¿qué es normal, no? ¿Para quién es normal? Hay gente que hay chicas que se incapacitan, o sea, que se quedan en su cama, que es tanto el dolor que no pueden ir a trabajar o a ir a la escuela. O sea, sí es algo que debemos de estar checando qué pasa. Y bueno, aparte de hablar de los temas de infertilidad que también tienen gran relevancia. Sí, claro, bueno, lo primero es que el dolor menstrual no es normal. Ha sido uno de los problemas con la endometriosis porque culturalmente normalizamos el dolor. Sí. Normalizamos el dolor porque a la mamá le dolía, porque a la abuela le dolía, porque a la prima. Y todo el mundo le dice a una paciente que el dolor de la menstruación es normal y eso no es Ujú. cierto. Un dolor incapacitante, un dolor progresivo, un dolor que impide que puedas tener tus actividades diarias, que necesites administrarte analgésicos cada vez más potentes, Sí. es una señal de tu cuerpo que te está avisando que está pasando algo. El dolor es una señal de alarma, doc. O sea, yo creo que eso es algo que no debemos de olvidar. Por supuesto. O sea, es la manifestación de tu cuerpo de decirte que algo está mal. Es Ujú. la manifestación que puedes tener un crecimiento anormal fuera del útero, o que tienes un tumor, o que tienes un mioma, o que tienes un pólipo endometrial, o que tienes endometriosis. Sí. Entonces, a ver, entendiendo que una de cada 10 mujeres en edad reproductiva vive con endometriosis, pues yo creo que es una cifra muy similar a lo que se reporta en el mundo, pero sí estamos hablando que representa a más de 7 millones de mujeres mexicanas que se afectan. O sea, sí es algo que no es menospreciable y que sí se está normalizando, doctor Ulises Armando. Por supuesto, de hecho es un problema de salud mundial. Estamos hablando de 200 millones de mujeres en el mundo. No, bueno. Estamos hablando que la frecuencia puede ser mayor, una de cada 10, y Ujú. creemos que puede ser 2 de cada 10 mujeres en el mundo las pacientes que están afectadas por endometriosis. De hecho, es tan frecuente como mujeres con diabetes en el mundo, mujeres con endometriosis. Así Y de más sin embargo, frecuente. Ujú. así de frecuente. Y más sin embargo, no se le ha dado la importancia que debería de tener como un problema de salud a nivel mundial. Ok, yo quiero llevar un poquito atrás esta conversación, querido doctor Ulises Menocal Tavernier, en qué es la endometriosis. Comentaba al inicio del programa que pues la menstruación es la caída, la descamación del endometrio, pero ¿qué es el endometrio y por qué está en el útero y cuando sale de la cavidad se llama endometriosis y qué pasa con los órganos que pueden estar afectados por este tejido que no debería de estar tal vez en las trompas, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, de hecho, el endometrio es un tejido que reviste el interior de la cavidad uterina. Este tejido endometrial crece después de la menstruación y es el que debe encargarse de permitir la implantación de un embrión. Cuando esto no sucede, por deprivación hormonal, a final del mes, este tejido sale y esto es la menstruación. Ujú. La endometriosis es un tejido que se parece al endometrio, pero no es endometrio. Este tejido tiene otras características. Tiene como características que por fuera de la cavidad uterina puede implantarse, puede invadir, puede proliferar y tiene disminuida una cosa que se llama apoptosis, que es un mecanismo de muerte celular, que Ujú. significa que cuando una célula no está en su lugar, naturalmente se muere.
o cuando tiene programado un tiempo de vida, una célula se muere. Y en el caso de la endometriosis, esto no sucede así. Las células proliferan, invaden, y entonces pueden invadir diferentes órganos. Pueden invadir el peritoneo, que es un tejido que nos recubre por dentro. Ujú, en Puede el ano. invadir profundamente implantes profundos como en el intestino, en los ligamentos uterosacros, en la vejiga, en el apéndice, en el intestino delgado, en el pulmón, en el diafragma. Puede invadir los ovarios también, Sí. que es por otro mecanismo, formando quistes que se llaman endometriomas, que son folículos que tienen adentro implantes y crecen, crecen, crecen con un tejido achocolatado, que es realmente esa hemosiderina del producto de los implantes que se van inflamando y van sangrando cada mes. O sea, es un tejido que, que crece en lugares donde no debería de estar, obviamente, Exacto. que inflama, que debe de tener algo local y me imagino que, como decíamos, depende de dónde esté implantado, que he escuchado que hay endometriosis hasta en el pulmón, imagínense nada más, ¿no? Claro. Que la secuela o los síntomas van a ser en realidad depende de dónde esté implantado este tejido que se parece al endometrio. Claro, por supuesto, depende. Normalmente es una enfermedad que genera mucho dolor, pero hay pacientes que pueden tener formas muy graves de la enfermedad y Sí. no ser tan sintomáticas, no tener tantas molestias. Pero en el caso del pulmón o el diafragma, las pacientes pueden quejarse de dolor en el hombro derecho o Sí, dificultad para respirar cuando viene su periodo menstrual. En el imagínense. caso de la Ujú. endometriosis intestinal, que uno de los sitios más frecuentes es el recto, puede provocar estreñimiento, puede provocar constipación, en algunos casos oclusión intestinal. Y estamos hablando en el momento que se supone que van a menstruar, porque ese tejido responde a las hormonas. Entonces es cuando se inflama más o reacciona más, si lo puedo decir en palabras simples, pero ahorita nos explicas tú, doctor. Voy a una pausa y regresamos contigo para entender qué es la endometriosis y obviamente cómo se trata y estas señales de alarma que debe de usted conocer para que puedan ir a buscar ayuda de un profesional. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Estoy platicando con el doctor Ulises Armando Menocal Tabernier, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Ángeles Morelia, acerca de más allá del dolor menstrual, entendiendo la endometriosis, un problema no despreciablemente tan frecuente. Una de cada 10 mujeres en edad reproductiva vive con endometriosis y hay sintomatología que pueden compartir, pero yo creo que también depende del grado, doctor, o también el umbral de dolor que nos dicen, pues acostúmbrate, ese es a todas las mujeres les pasa, es parte de ser mujer y no debe de ser así. Es una patología que sí está afectando la calidad de vida de muchas, muchas mujeres y obviamente sus familias porque pues dejan de ir a trabajar, tienen dolor durante las relaciones sexuales, tienen problemas de fatiga constante o ausencias laborales y escolares. Hay mucho alrededor de la endometriosis. Y yo te preguntaba, Doc, si tiene que ver esto que se inflame más o que haya una reacción mayor con las hormonas, con los periodos menstruales que pues van guiados a través de las hormonas. Sí, Ahí está. ¿Te escuchamos, doctor? Si puedes prender tu micrófono. Ahora sí. No escuchamos al doctor, si puede prender el micrófono, pero algo importante que en lo que el doctor resuelve su tema. Ah, listo, ya está listo. Ok, adelante, doctor. sí, mire, le explicaba que la endometriosis es una enfermedad finalmente hormonodependiente, porque así como el endometrio se Ujú. estimula con los estrógenos, de la misma manera este tejido ectópico que está por fuera, también se estimula con las hormonas. Entonces, cuando viene el periodo, cuando viene la menstruación, Se igual estimula. el tejido que está afuera también se inflama y también sangra. Entonces Mm. sangra, inflama los tejidos que están alrededor de él, provocando un daño que va siendo un daño crónico que se va en el tejido en el cual está afectando, ¿sí? Pero aparte, esta es una enfermedad complicada porque inclusive en aquellas pacientes que ya no tienen ovarios o que entraron en la menopausia,
La enfermedad a través de un fenómeno de una producción de unas sustancias que se llaman aromatasas es capaz de producir sus propios estrógenos, lo que hace que la enfermedad se perpetúe, ¿sí? Mm, La ujú. enfermedad puede continuar incluso más allá de la menopausia. Que yo te quiero preguntar eso, o sea, puede ser en todas las etapas de la vida, como bien mencionas, hay algo que hace que se perpetúe, pues ya cuando no tienes una vida reproductiva, ya no tienes menstruación, pero hay efecto de esta inflamación crónica de este tejido que se Claro. parece al endometrio, pero que está en otros lados donde no debería de estar. ¿Cómo, qué señales podríamos decirle a la gente que nos ve y nos escucha en todo el país, querido doctor Menocal, para decir, a ver, yo podría tener endometriosis? ¿Cuál sería como las señales de alerta de decir, vayan a hacerse un estudio? ¿Y qué estudio es el estudio de estándar de oro para poder hacer un diagnóstico oportuno? Bueno, mire, lo primero es que el que a una paciente le duela durante la menstruación debe ser una señal de alarma. Que la paciente le duela cuando tiene relaciones sexuales es una señal de alarma. Que una paciente cuando viene el periodo menstrual, aparte de estas molestias, llegue a tener dolor para la defecación o Ujú. llegue a tener alteraciones de su patrón urinario, de cómo orina, si tarda mucho en ir a orinar o va muchas veces a orinar cuando va, son algunos datos que sugieren la posibilidad de tener endo. El que la paciente tenga dolor a la mitad del ciclo menstrual también es un dato que se asocia. Sí. Cuando estas cosas pasan, lo primero que hay que hacer es ir y acudir a la revisión con un ginecólogo para que te pueda orientar. Hoy en día, el diagnóstico de elección y el gol estándar para hacer diagnóstico de endometriosis se llama mapeo de endometriosis. Y la primera línea para hacer un mapeo de endometriosis es por ultrasonido endovaginal Sí. con preparación intestinal. La segunda línea sería la resonancia magnética con preparación intestinal y con protocolo de endometriosis. Preparación Esos son. intestinal, ¿a qué te refieres, Doc? ¿Al vaciamiento? Ah, sí, claro. Lo que pasa es que nosotros necesitamos que ese intestino esté limpio para poder, en el caso del ultrasonido, para poder ver perfectamente Sí, las capas internas del, del del intestino. intestino, de la porción final del intestino, que es lo que se pega al útero y a la vagina en la salida, que es donde más frecuentemente encontramos implantes de endometriosis profunda, Ujú. que es en el espacio del compartimiento posterior de la pelvis. Entonces, es muy importante porque el radiólogo se convierte en los ojos y en el GPS con el cual nosotros podemos decidir cuando una paciente requiere manejo quirúrgico o requiere manejo médico. Que eso es muy importante. O sea, ya con la resonancia, el ultrasonido que van, pues obviamente depende cada historia de cada mujer, cada paciente con su historia clínica detallada para saber hacia dónde llegan. Y yo sí te quiero preguntar en relación a el tema de la laparoscopía. O sea, ya un manejo quirúrgico. No sé si antes se hacía nada más la laparoscopía diagnóstica y ahí mismo podría ser el tratamiento, que yo lo viví así, cuando yo tenía temas de infertilidad, que me imagino que han cambiado las cosas ahora con tal vez estudios de imagen como el ultrasonido y la resonancia, que ahí puedes determinar y ya ves si necesita un tratamiento quirúrgico además de un tratamiento hormonal. Claro, mire, en cuanto a la laparoscopía diagnóstica, eso es algo que no debería existir más ahora. Sí. La endometriosis se debe diagnosticar antes de entrar a quirófano. Una paciente debe entrar con un protocolo establecido y debe entrar con una estrategia quirúrgica y con un plan quirúrgico previo a entrar a quirófano. No puede entrar a ver qué le vamos a hacer. Ujú. Primero, porque muchos de los implantes o nódulos de endometriosis están o son productos de restos embrionarios. Significa que esos implantes ya lo tenían incluso antes de nacer. Y entonces estos se van desarrollando y muchas veces están por detrás de los tejidos que nosotros podemos ver. Y como el médico no puede ver a través de los tejidos, necesitamos a un radiólogo que me diga dónde están los implantes para saber dónde los vamos a buscar. Entonces, de esa manera, una cirugía se debe Programa. planificar. Sí. Y esta enfermedad como tal, Ethel, no es una enfermedad ginecológica. A mí me gustaría como dejar muy claro eso. Ujú. Esta es una enfermedad inflamatoria sistémica. Es una enfermedad que
que va a afectar diferentes órganos dentro de la cavidad abdominal de un paciente, incluso fuera de la cavidad abdominal, Sí. como puede ser el pulmón, el diafragma, incluso el corazón. Esto requiere que una paciente que tiene endometriosis deba ser tratada en centros donde hayan grupos Multidisciplinarios. Ujú. multidisciplinarios, porque debe verla un colorectal, un urólogo, un cirujano general, probablemente un cirujano cardiotorácico y un ginecólogo que normalmente es quien ¿Quién lleva la lidera el equipo, batuta? Ujú. que sea pero que sea un ginecólogo que tenga una formación y entrenamiento para atender pacientes con endometriosis. Entonces, o sea, este es el manejo multidisciplinario, manejo integral, porque depende dónde esté este tejido, que no debería estar en algunos órganos causando inflamación, como dices, hormonodependiente, ¿no? Que cuando va a ser el periodo menstrual es cuando duele más. Por eso hay que estar muy pendientes. No es normal el dolor menstrual. No debería de ser incapacitante. Y eso es algo que yo creo que vale la pena que dejemos muy claro, querido doctor Ulises Armando Menocal Tavernier, para que la gente no lo normalice y pueda buscar ayuda de forma integral, como puede ser, por ejemplo, en el Hospital Ángeles Health System, que estás tú en el Hospital Ángeles Morelia, que hay formas de tratarlo, porque no nada más es quirúrgico, también hay cuestiones que pueden ser hormonales o puede ser medicamentos tal vez para control del dolor o bueno, llegar a una cirugía para retirar el tejido que está afectando ciertos órganos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también quisiera mencionarte que esta enfermedad, al ser un proceso inflamatorio sistémico, requiere de apoyo de otras cosas, probablemente mucho antes de entrar a quirófano. Se Sí. requiere un manejo por nutriólogos que comprendan que la enfermedad es un proceso inflamatorio y las pacientes necesitan una dieta antiinflamatoria para prepararse para una cirugía. Necesitamos en muchas ocasiones el dolor pélvico porque Ay, sí. no solamente es la endometriosis, es el dolor. Y hablar de dolor implica muchas cosas, porque muchas veces se genera dolor por las lesiones por endometriosis, Sí. pero estas lesiones también provocan otro tipo de dolor, como dolor por sensibilización central, Ay. como dolores Me voy a una miofaciales, que pueden pausa, ser Doc. por Perdón que contacto. Estamos hablando de endometriosis, más allá del dolor menstrual. Y algo que te quiero preguntar, querido doctor Ulises Armando Menocal Tavernier, es ¿qué onda con la relación de la endometriosis y la infertilidad? Como yo te comentaba, cuando a mí me diagnosticaron endometriosis fue por un tema de infertilidad, que es como los pasos para saber por qué no podía embarazarme. Y parte de estos estudios era a ver si tenía endometriosis. Obviamente ya fue hace muchos años, han cambiado las cosas como bien lo dijiste, ya nadie entra a quirófano nada más para hacer diagnósticos, sino hay estudios previos y cómo ha avanzado la medicina para poderla atender adecuadamente y en su caso atender también quirúrgicamente por cirugías de mínima invasión. Pero ¿cómo va relacionada la endometriosis con la infertilidad? Bueno, de hecho, más o menos se estima que el 50% de las pacientes que tienen infertilidad pueden tener endometriosis, pero esto no significa que todas las pacientes que Sí, tienen endometriosis tengan infertilidad. Si la correcto. endometriosis afecta al ser un proceso inflamatorio, porque afecta la reserva ovárica, afecta la capacidad del endometrio para permitir la implantación de un embrión, afecta las trompas o las alfinges, Ujú. impidiendo el libre paso de los óvulos De los adentro de la sí. cavidad uterina. Todo. Entonces, Ujú. por muchos factores, distorsiona la anatomía del útero. Entonces, por muchos factores es que la endometriosis puede afectar en sus formas más graves puede afectar la fertilidad de un paciente. Entonces sí sería muy importante quienes no han podido concebir que vayan con los equipos multidisciplinarios, como bien lo dijimos, querido doctor, para que vean que puede ser un causal la endometriosis, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los pacientes que desearon bebé, lo ideal es que primero vayan con un especialista en Sí, reproducción. El especialista en reproducción podrá determinar, en su caso, en qué momento decide hacer, trasladarla a un equipo de endometriosis o si requiere primero tratamiento previo claro, para preservar su hormonas. fertilidad.
Sí, claro. Eso es muy importante, pero aquí sí es que va relacionado en algunos casos, no en todos, pero estamos hablando de un 50% que normalmente las pacientes con endometriosis van a tener, van a presentar problemas de fertilidad, y es este manejo multidisciplinario e interdisciplinario que va a ayudar a que logren los objetivos, ¿no? Y principalmente quitar el dolor que bien mencionas. No es normal el dolor menstrual, no es normal el dolor en las relaciones sexuales, no es normal el dolor al defecar o al hacer pipí. O sea, no es normal que te impida hacer tu vida, no ir a la escuela o ir a trabajar. Y hay que buscar las causas. El tratamiento de base podría ser algo también, medicamentos o algo farmacológico, Doc. Sí, los medicamentos farmacológicos, las progestinas, algunos análogos de GRH pueden ser útiles para disminuir los síntomas de la enfermedad. Y en algunas pacientes, cuando no tienen una endometriosis grave, pueden ser manejadas con hormonales o con anticonceptivos hormonales, con analgésicos previo al periodo menstrual, Sí, para tratar de que la paciente haga su vida lo más. La cirugía, como tal, la razón de la cirugía es mejorar la calidad de vida de un así paciente. es. En aquellos casos graves donde está comprometido algún órgano vital, como puede ser un riñón o la vejiga o el intestino. De acuerdo. O sea, va a depender el grado de endometriosis, el tratamiento que se da y el camino de atención que se va a definir. Querido doctor Ulises Armando Menocal Tavernier, especialista en gineco y obstetricia del Hospital Ángeles Morelia, ¿cómo te encontramos? ¿Estás en redes? Cuéntame un poquito. Sí, estoy en redes sociales, estoy en Instagram. También nos pueden trobar. Tenemos una comunidad de médicos expertos en cirugía de excisión de endometriosis que se llama Endolatam. Pueden meterse a las páginas. Estamos en Instituto de Oyen, tanto en Ciudad de México como aquí en Morelia. Ujú. Y quiero platicarte que la próxima semana tendremos aquí un congreso mundial de neuropelviología en relación con la Ah, endometriosis, qué donde vienen increíble. los mejores exponentes que hay en el mundo, desde el doctor Mark Posover de Suiza, la doctora Ana Sierra, de la primera pelvióloga que tenemos en México, el Ujú. doctor Alejandro González, el doctor Ramiro Cabrera, y mucha gente muy importante que viene, Vito Chantiera de Italia, Sí. que viene a Morelia durante 3 días a que hablemos precisamente de De dolor, porque la endometriosis no solo es dolor, hay es dolor de mucho más. muchas causas. ¿Para dónde Hace, pueden buscar información, Doc? Porque nos quedan unos breves segundos para la gente que esté Ison, interesada en acudir a este evento. ISON Congress México en Instagram o en Facebook o en la página web de ISON Congress México. Así de simples, los mejores médicos y los más representativos, como el doctor Ulises Armando Menocal Tavernier, que te agradezco enormemente que hayas tomado esta comunicación y gracias por informarnos y por educarnos en relación a la endometriosis. Muchas gracias y un abrazo hasta Morelia a todo el equipo de allá. Gracias, queridos amigos.